venía apareciendo alguien buscando a don Fermín. Fermín Azucena se llamaba mi abuelo, porque quería contratar los juegos. A veces las personas que buscan gente para trabajar, lo buscan por la tarde, porque el siguiente día hay que trabajar. Entonces esperan que el trabajador, si usted lo necesita a las 6 de la mañana, no va a ir a las 5 de la mañana a buscar, ¿verdad que no? Entonces tiene que ir cuando un día y dice, bueno, voy a ir, yo creo que son las 6 de la tarde, ya de estar en su casa. Y se va a buscar. Y en el día no va, porque sabe que él está trabajando. No sabe si ha salido alguna diligencia o algo, y usted necesita contratarlo para el siguiente día, tempranito. Así es que lo busca por la tarde. Pero este amo, este dueño, dice que él sale por la mañana. O sea, tempranito, porque como él ya sabía que estaban reunidos en la plaza, no digo, el que no tiene trabajo y quiere trabajar, va a estar temprano ahí. Y salió temprano, dice que vino a buscarlos y los trajo a trabajar a su hija y los contrató. Y cuando los contrató, dice que les dijo, les voy a pagar de salario un denario. El denario era el salario de los empleados públicos, no de los funcionarios, porque los funcionarios ganaban más, ganaban el doble o el triple y todavía tenían espacio para ganar un poquito más de las cosas que sí. Pero los empleados, ellos tenían un salario. Los soldados romanos, el salario de ellos era de un denario al día. Y según soldado romano era alguien de clase. No se consideraba un jornalero o un obrero, era un empleado. Entonces, supuestamente ganaba bien. Ese denario le daba para tener llena su canasta básica, le daba para tener recursos para las actividades y todas las cosas que tenía que hacer, hasta para ahorrar ese denario. Entonces, llegar a trabajar obreros, personas que no tienen un empleo, que están viendo si hacen algún mandadito, algún detallito, y mire, le voy a dar esto, cualquier favor. Entonces, recibir una invitación para trabajar y le van a pagar el salario de un empleado que anda entre los 20 y 25 dólares, entonces cualquiera dice, me voy, porque va a ganar el trabajo de un empleado. Y se fueron contentos a trabajar a la villa. O sea, ellos iban felices desde que se fueron a trabajar desde la mañana. Ellos iban felices a trabajar porque iban a ganar el salario de un empleado. Y pasaron el día contentos, tranquilos, felices. Luego dice que el dueño de la viña vio que la obra no se hacía, que no avanzaba, que necesitaba más gente, y entonces luego dice que sale otra vez a la hora tercera, y sale la hora sexta, y ya sale la hora novena. Miren, el día, dice el Señor Jesucristo, no tiene el día 12 horas y el plan desde la luz no tropieza. O sea, las culturas antiguas tenían dividido el día de esa manera. 12 horas que eran diurnas, 12 horas nocturnas, 12 horas eran de la noche y 12 horas eran del día. Y las horas de la noche las tenían divididas de 3 en 3. Así es que a la primera hora, a las primeras 3 horas, le llamaban la primera vigilia, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. A las siguientes 3 horas le llamaban la segunda vigilia, y eran 4 vigilias durante la noche. Así tenían dividido la noche. El día lo tenían también dividido en 4 partes. Así es que el Señor dice que salió en la primera parte, que salió de mañanita, salió a buscar a los primeros obreros. ¿Cuáles son los primeros obreros? No voy a detenerme en eso, pero se lo voy a decir. Y otra vez que vengo, ustedes me dicen, hermano, explíquenme eso de los primeros obreros. Los primeros obreros fueron el pueblo de Israel. Los primeros obreros de las 6 de la mañana fueron los obreros, aquellos judíos que el Señor llamó, que el Señor escogió, y que en los días de Moisés empezaron a escribir las sagradas escrituras. Usted sabe que el primer grupo es el que ve cuando el sol empieza a salir, y el sol es la lumbrera, el sol es la luz, y por eso la Biblia dice que lámpara es a mis pies la lámpara. O sea, la luz empezó a brillar, la luz de la Biblia, la luz de la palabra de Dios empezó a brillar en los tiempos cuando se escribió el Génesis, el Éxodo, el libro de Levítico, Número,
y Deuteronomio. Esa es la primera jornada. Son los que hicieron la primera jornada, el pueblo israelita. Ellos tenían una verdad presente. Tenían una verdad presente. ¿Y cuál era la verdad presente para ellos? La verdad presente para ellos era el santuario. Porque ellos tenían que ser diestros, expertos, sabios, conocedores en la enseñanza que representaba el santuario. Ellos tenían un santuario, porque en ese santuario estaba la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. Ahora, esa verdad presente, ¿creen ustedes que cuando dejó el pueblo de Israel de ser los primeros obreros, dejó de existir? No. Esa verdad presente siempre va a ser verdad presente. Siempre. Pero después vienen los siguientes obreros, porque dice que él salió a la hora tercera. ¿Por qué? Porque la obra no está avanzando, el día está avanzando, porque el tiempo no se detiene. Uno quisiera detener el tiempo cuando está ocupado, cuando no está ocupado no le interesa, pero cuando está ocupado y siente que el tiempo se le va, el día está avanzando, las horas avanzan y el trabajo no avanza, lo que uno está haciendo no avanza. Por ejemplo, yo tengo varios compromisos en estos días y entonces siento que la semana va pero demasiado acelerada y el trabajo va pero despacio, y me preocupo. Entonces el Señor dice que el padre de familia vio que el trabajo no estaba avanzando, pero las horas estaban avanzando. Entonces sale nuevamente a buscar más obreros, porque él quiere que la obra avance más, que avance más fuerte, más rápido. Y dice que va a contratar a otro grupo de obreros. Los encuentra y los contrata. Vengan y miren, no negociaron el salario. A los que contrató por la mañana, con ellos negoció el salario. Y ellos estaban, con lo que vieron después, a ellos no les dijo cuánto les iba a pagar. Les dijo, ven a trabajar a mi viña y te daré lo que es justo. Vengan a trabajar y les voy a pagar lo que es justo. Entonces estos trabajadores se fueron contentos. ¿Quiénes son los trabajadores de la obra de crecer? ¿Quiénes siguieron la obra de Cristo, hermanos? Mire, después que el santuario, después que los sacrificios, se les puso fin, porque para eso dice que vino Cristo, para ponerle fin a los sacrificios. Cuando Cristo murió, se rompió el velo del templo, porque ya nosotros no teníamos que venir a la iglesia con un sacrificio. Imagínense si siguiera el régimen de los sacrificios, todos viviéramos, hermanos, con un animal. Nuestros templos tendrían que tener alrededor los desplazaderos. Uno con un pollito, uno con un palomino, uno con un coyote, pero miren, ya no hay animal. Ya los trompipes, ya casi no se ven los trompipes. Ya, entonces, ¿qué estaríamos ofreciendo? Si tanto pecado y tanta gente, ¿qué estaríamos ofreciendo? Entonces, por eso es que el sacrificio se hizo de una vez, y se hizo el sacrificio en Cristo Jesús, hermano. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los obreros de la tercera hora debían continuar la obra, debían continuar el trabajo, porque los primeros, los de la primera hora, decidieron quedarse allí. Miren, ¿quiénes son los que siguieron la obra de Cristo Jesús? Los santos apóstoles. Ellos empezaron, hermanos, cuando los judíos, porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, por eso que Israel dice, en la Biblia, hermanos, la Biblia no oculta que Israel es la viña del Señor. No lo oculta, dice que mandó obreros a su viña, mandó a los obreros, mandó a sus siervos, mandó por la tarde, mandó por la mañana, pero la gente no le quiso hacer caso. Y por último hasta mandó a su hijo y tampoco le hicieron caso, le dijeron Mateo. Pero después de Cristo, la obra la siguieron los santos apóstoles. Y hermanos, en menos de un siglo, oigan bien, en menos de un siglo los santos apóstoles llenaron con el evangelio el mundo entero. Qué lindo que es la iglesia. Por eso es que cuando Apocalipsis habla de las 7 iglesias, hermano, y habla de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿cómo la describe, hermano? La
porque ellos, hermanos, llenaron el mundo de su tiempo con la luz de Cristo Jesús. Esos no se detuvieron y no le tenían miedo a la muerte, o sea, estaban convencidos. Mira lo que dijo Pablo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y la crucifixión de Cristo, hermanos, está ejemplificada en la obra de San Pablo. O sea, la verdad presente de las primeras 3 horas seguía vigente en el periodo de las siguientes 3 horas, que es la edad o la época de los santos apóstoles. Entonces ellos, hermanos, hicieron su labor. Pero dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primero. No, porque el ser humano, hermano, no es dejado. El ser humano, de tantas dificultades, tantos problemas, tantas batallas, se debilita y se cansa. Y entonces la iglesia un poquito bajo la guardia. Entonces viene el dueño de la obra, viene el dueño de la viña y salió otra vez a la hora sexta, y dice que volvió a salir a la hora novena. O sea, el día está avanzando. La hora novena es a las 3 de la tarde. Y volvió a contratar gente. Vayan otra vez. Bien. ¿Quiénes son entonces los de la hora sexta? Porque los de la hora primera, cuando el sol empieza a salir, cuando brillan las escrituras, dijimos que son allá los israelitas, el pueblo judío. Luego vienen los de la hora tercera, los nuevos contratados, los que tenían que continuar la obra, y la continuaron los santos apóstoles. Luego viene el tercer grupo, que es el de las 12. Hermanos, este tercer grupo, la verdad presente en el primer grupo era santuario. La verdad presente en el segundo grupo era Cristo Jesús, el sacrificio de Jesús. Estaban relacionadas las dos verdades presentes. Ahora, esa verdad presente del santuario se quedó en el pasado porque aquellos se quedaron, ¿o sigue? Sigue. La verdad presente del segundo periodo, que fue Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo como único medio de salvación, sigue vigente o ya se quedó atrás. Los obreros quedaron, pero la obra, porque la obra de quién es. Viene el lindo, hermano. Entonces viene el Señor y contrata nuevos obreros a las 12 de la mediodía, y vienen los nuevos obreros. Estos obreros, hermanos, son los que componen un movimiento que se llamó el movimiento milerita. Miren, el movimiento milerita, ellos tenían una verdad presente. Tristemente no comprendieron su verdad. O sea, la verdad presente de ellos era que tenían que anunciar al mundo el inicio del juicio investigador. Por eso en Apocalipsis dice que a la iglesia que está representada por Juan le dijo: come el libro y te vas a ver dulce en el paladar, pero cuando lo tragas va a amargar tu bien, te va a destruir, te va a deshacer. Y después le dice que es necesario que profetices otra vez. O sea, la verdad presente que no se dio en los tiempos de Guillermo Miller, porque en los tiempos de Guillermo Miller, hermanos, el movimiento que se dio fue un movimiento a nivel mundial, donde todas las iglesias protestantes, de todas las iglesias protestantes, apareció gente, hermanos, anunciando el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Y eso es el mundo. La gente fue convencida, dice la historia, dicen los historiadores, que esa gente, hermano, vendía sus propiedades y decía: vendamos estos terrenos, quedémonos solo con una pequeña porción, solo para vivir, y démonos para la obra, porque Cristo ya viene. O sea, ese movimiento, hermano, de iglesias protestantes aceptaron la promesa de Jesús, que Cristo venía pronto a este mundo. Eso es una verdad presente, pero no era ese momento. Porque la verdad presente para ellos era que en 1844 entraba Cristo al lugar
La verdad presente del santuario porque se les quedó atrás. Por eso nosotros, hermanos, no debemos de ignorar la doctrina del santuario. O sea, nuestra fe no debe ignorar la doctrina del santuario. Nuestra fe no debe ignorar la verdad presente del segundo periodo, que es Cristo. Nosotros no podemos ir por el mundo enseñando a la gente que si no guarda el sábado se lleva al infierno y que si guarda el sábado se va a salvar. El mensaje nuestro es que si no aceptan a eso, se van a perder. Porque el que tiene al Hijo tiene que gozar. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces esa verdad presente debe continuar. Ahora, la verdad presente de anunciar el inicio del juicio investigador no se hizo en 1944, y ese momento de reavivamiento era, hermanos, generado por el Espíritu Santo para que se diera a conocer que era el momento en que las personas debían de hacer cambios, debían redireccionar, porque nuestra vida, hermanos, no podemos dejar que nos lleve como quieren. Mira, cada año que pasa, cada semana, cada mes, cada día que inicia, hay que hacer dos acciones. Número uno, hay que agradecer. Pero agradecer no es decir gracias. Pues usted no puede decir gracias. Agradecer es ser agradecido. Hacer acciones que demuestren nuestra gratitud. Señor, me levantaste con espíritu lleno y voy con impulso al culto. ¿Por qué? Porque voy con una actitud agradecida. Y número dos, debemos redireccionar. Hay que hacer los cambios necesarios. Al terminar el año, al empezar el año, al terminar la semana, al empezar la semana, hay que sentarse a ver lo que va en la dirección correcta, lo que está funcionando bien, y lo que no está funcionando bien, hay que arreglarlo. Mira, a veces va el bus lleno de pasajeros y de repente algo empieza a fallar, la caja empieza a tronar y el motorista se percata, pero dice, bueno, llevo gente y no me puedo detener, llevo mi hora, y entonces no se detiene. Y de repente llega una pendiente a un lugar donde el bus deja de funcionar, no le responden los frenos y pasa un accidente. Pero la autoridad le avisó un problema. Hay vuelos que despegan, hermano, y cuando el avión despega, no han avanzado mucho. Cuando las personas que están a cargo se enteran de un problema y lo notifican a su base y le dicen, la base, mire, busque dónde aterrizar, o regresa y hacen el aterrizaje rápido. La gente se preocupa, porque hay gente que dice, no, yo quiero llegar, tiene que llevar, no sé qué responsable. Pero la gente responsable se regresa y dice, no puedo manejar este montón de gente, esta nave va a fallar. Y entonces hay que reflexionar. Nosotros no podemos dejar que la vida nos lleve como quiere. Hay que hacer una pausa. Número uno, para agradecer. Y número dos, para redireccionar nuestro camino. Y entonces, hermanos, quiero decirles de que estos obreros decidieron o estuvieron predicando el mensaje de la segunda venida, cuando el mensaje que había que darse en ese momento era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero el Señor le dice, no te deseches por eso. O sea, el Señor no le dice, mira, has hecho mal, no hiciste lo que tenías que hacer, transmitiste otra enseñanza. El Señor no le dice eso a Juan, sino que le dice, es necesario que profetices otra vez. O sea, esa iglesia milenita, que era un gran movimiento, no fue desechada.
pero se le autodestruyó porque la gente, cuando vio que Cristo no vino el 22 de octubre, todos dicen que se expandieron, abandonaron la fe, volvieron a sus religiones. Uno era bautista, uno era de otras denominaciones, y cada quien volvió a su fe, y se quedaron en ese movimiento, se quedaron como unas 15 personas, pensando que había ocurrido. Entonces el Señor dice que después de ellos salió otra vez, ya a las 3 de la tarde, a contratar obreros para subir. ¿Quiénes son esos obreros? Esos obreros tenían que dar ya 4 mensajes, porque ya se unieron. Los 4 mensajes ya vienen juntos. La verdad presente del primer grupo hasta el 4.º grupo, cada grupo ha tenido una verdad presente. Hoy ya hay 4 mensajes que se deben dar. Y miren qué tremendo, porque el primer grupo anuncia el santuario, el segundo grupo anuncia a Cristo, que estaba simbolizado en el santuario, el tercer grupo debía anunciar el juicio del pecador, anunció la segunda venida de Jesús. Este grupo siguiente, que era el 4.º grupo, este era el encargado de anunciar la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Quién creen ustedes que es ese 4.º grupo? ¿Tienen una idea? Ese 4.º grupo que debe anunciar y que debe continuar la obra, debe estar conectado con ese movimiento que hizo la labor equivocada, pero que no fueron desechados. O sea, Dios no aborreció ese movimiento, porque ese movimiento está representado por Juan en el Apocalipsis. Y a Juan no le dice el ángel, te aborrezco, porque no hiciste bien. No, solo le dice, vas a tener un paladar dulce, pero un vientre amargo, pero vuelve a autorizar, no te vuelve. El próximo movimiento que se levantó después y conectado con, porque algunos de esta vela que dicen, algunas veces dicen, y ustedes de dónde dicen, soy adventista, ustedes de los mileritas, y lo miran como que los mileritas hicieron un fracaso. Y entonces la gente dice, no, yo no soy de los mileritas. Pues este movimiento adventista, hermano, está conectado con ese movimiento. Así es que la iglesia adventista, hermanos, se convierte en los obreros del 4.º periodo. ¿Y cuál es el mensaje que debe dar la iglesia adventista? De hecho, ¿por qué crees que nos llamamos adventistas? Por el advenimiento, hermano. Advenimiento quiere decir regreso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿El regreso de quién? El regreso de Jesús. Lamentablemente la mensajera del Señor dice que nosotros, cuando sonamos la trompeta, la iglesia adventista, cuando suena la trompeta ante este mundo, la trompeta es el mensaje, pero cuando suena la trompeta, dice que produce un sonido disonante. Como que no concuerda, como que la iglesia está mezclada con el mundo, como que la iglesia tiene el mundo una mezcla, y por eso el sonido dice que no es fiel. Entonces, como ese sonido no es fiel, entonces, hermanos, Dios se ve en la necesidad, porque es el dueño de la viña, se ve en la necesidad de salir casi a la hora puntísima a contratar los últimos obreros para venir a trabajar en su viña. ¿Quiénes creen que son ese último grupo? Si nosotros somos los adventistas y nuestro trompetazo es disonante, es decir, que no se está dando, tenía razón la mensajera del Señor, es decir, que no se está dando. ¿O creen ustedes que se equivocó? La iglesia adventista tiene un mensaje y ya hay que darlo, hay que transmitirlo, hay que ir donde están las naciones. La iglesia adventista, hermanos, lamentablemente nos movimos a un punto
se regresa y ya no está. Pero la iglesia adventista debe de predicar su verdad presente. Y su verdad presente es el regreso de Cristo Jesús. A mí me dicen, hermano, ¿qué es lo que extraña de la iglesia de los 90 con la iglesia de hoy? ¿Qué mira diferente? Y yo les digo, hay bastantes cosas bien diferentes. Y uno siente un poquito de melancolía porque antes todo era distinto y era bueno. Y eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no vamos a amar a la iglesia de hoy como es. Pero miren, nosotros no nos íbamos a la casa a descansar toda la tarde. Y si nos daba ganas, íbamos a la asociación, ¿no? Decía mi hermano una vez que uno, cuando es día de culto, saca la mano. Dice, va a llover, no voy. Y ese es el adventismo. Y es el que tiene la verdad presente. Y nosotros, la verdad presente de la Biblia. Porque nosotros tenemos que dar el mensaje del santuario, de la cruz, del juicio. Nunca he oído que nosotros somos la iglesia de la Odisea. ¿Y saben por qué? Porque la Odisea quiere decir un pueblo que anuncia el juicio. Y somos adventistas porque tenemos otra cuarta verdad, que es anunciar la segunda venida de Jesús. Lo estamos haciendo. Y ahí está el problema, que los obreros se cansan, los obreros se fatigan y dicen, bueno, ya no lo hagamos, descansemos. Y entonces el dueño de la obra se preocupa porque el tiempo se está terminando y la obra no se está haciendo, la obra no está avanzando. Entonces se preocupa, pero antes que anochezca, antes que termine el periodo, dice que sale de nuevo a buscar otro grupo de obreros. Y ese grupo de obreros, hermano, que es el último, los obreros de la 10ª hora, no cree usted que son gente que van a entrar o que van a venir. Es cierto que va a venir gente de la iglesia y que va a venir a trabajar, pero los obreros de esa 10ª hora, la Biblia, hermanos, los presenta como 144,000. Esos 144,000 son los que van a ser el último avance, el último llamado. ¿Y cuál verdad presente van a predicar ellos? Ellos van a predicar todas las verdades, hermanos, que en la historia el Señor ha querido transmitir a través de su pueblo. Pero su pueblo siempre se ha cansado, porque Israel se cansó, porque los apóstoles se cansaron, porque los milenitas se cansaron, porque los adventistas nos hemos cansado, hermanos. ¿No lo sienten ustedes que nos hemos cansado? Nos hemos cansado. Ahí me dijo, hermano, queremos 60 mensajes suyos para subirnos a un canal de YouTube. Y lo vamos a decir las iglesias donde van, le vamos a escoger iglesias especiales. Y yo le dije, hermano, yo prefiero que esos mensajes que usemos no los usemos. Porque la gente se nos acomodó a los templos. Porque la adventista cree que ir al templo, hermanos, esa es la misión. El adventista cree que estar en el templo adorando al Señor, esa es su labor, pero no. El Señor nos escogió solamente, hermanos, con el propósito de que anunciemos la segunda venida de Cristo Jesús. Y el dueño de la viña es el que está preocupado, porque el dueño de la viña dice, necesito obreros, necesito que mi obra se termine, el día está terminando y necesito sacar la siega, necesito conquistar, necesito ganar terreno, necesito ganar las naciones, ganar a los pueblos, ganar todas las colonias, llenar las iglesias, hacer cultos masivos, hacer de todo. El dueño está preocupado, pero ¿será que la iglesia está preocupada? El dueño está preocupado y sale a buscar obreros a la última hora. Y esos obreros, hermanos, dicen que son los que reciben el sello
que se va a cerrar la historia del mundo, dice que los ángeles van a soltar el mar. O sea, este mundo va a ser azotado. ¿Qué ha pasado estos días? Varios lugares han sido inundados y ha habido mortandad. Pero eso no es ni la sombra de lo que viene, porque los ángeles pronto van a soltar eso viene. Pero dice Apocalipsis que un ángel apareció y habló a los 4 ángeles que detienen el mundo y le dijo: no dañen, no frieguen más todavía, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. ¿Y usted sabe cuáles son los siervos? Son los que obedecen, son los que dan el mensaje. El Señor va a poner un sello sobre ellos y son los que van a terminar la obra de Cristo Jesús. Pero la obra se va a terminar. La obra se va a terminar. Solo que Dios nos ha escogido a nosotros. Yo me siento contento porque yo sé que el Señor me escogió. Yo me siento contento. Y debemos sentirnos contentos porque el Señor nos escogió. Pero para que nuestro trompetazo no sea disonante, tenemos que transmitir nuestro mensaje. Somos adventistas y vamos por el mundo, hermanos, predicando que Cristo viene pronto. Bien. Así es que entiendo que nos gusta descansar, nos gusta estar tranquilos, nos gusta el confort, pero sigamos trabajando. No nos detengamos. Sigamos en la labor que se nos ha encomendado y nos vamos a detener hasta que Cristo nos lleve a la paz celestial. Ahí sí podremos descansar, porque podremos disfrutar con Él los triunfos que Él nos ha regalado en nuestro peregrinaje sobre la tierra. Que el Señor nos bendiga. Invito a ir de pie y cantamos el himno 342. Después del río. El oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la vi, mi sonrisa